Pues bienvenidos a la que hoy conocemos como calle de Madero, pero en su historia tuvo varios nombres, como la calle de San Francisco, por el exconvento que se fundó ahí, la antigua calle de Plateros, porque en la época de la colonia el gremio de los plateros fueron colocados justamente en esa calle. Como siempre, vamos a bajar directamente lo que es a la zona de la Alameda, el primer parque virreinal que se construyó en México, y en el extremo poniente, ahí estaríamos ubicando lo que es la Santa Inquisición. En cada una de las esquinas de esta alameda había iglesias, el exconvento de San Diego, el exconvento de Santa Isabel, Corpus Christi, San Francisco. Entonces se dice que en la Nueva España en esa época, en la tarde, en la mañana, las personas iban a misa y en la tarde se reunían en esos lugares a rezar el rosario. Entonces, en este lugar fue uno de los primeros paseos que se edificaron, que se trazaron para que esa nueva sociedad novohispana pudiera gozar de los atractivos que se hacían típicamente en España. Y estamos viendo esta calle peatonal, la calle de Madero, las calles que van de poniente a oriente, parte de su traza fue crear bulevares escénicos que unieran lo que es la Alameda, el Palacio de Bellas Artes, hacia el centro de la ciudad, es decir, hacia la Plaza de la Constitución. Si nosotros vamos, recorremos seis cuadras, son 6 grandes bloques los que nos llevaría de un extremo a otro. Si nos ubicamos en la calle 5 de Mayo, por ejemplo, hay Porfirio Díaz quiso hacer un bulevar escénico que se pudiera ver justamente en ese punto y al final de la calle las torres de catedral. Y así cada una de las calles que cruzan de poniente a oriente tienen su atractivo. La calle de Madero, ¿por qué es importante? Sabemos que hay calles importantes en el centro por el hecho histórico prehispánico, como la calle de Tacuba, que era la antigua calzada que unía la isla para dar salida, unía lo que era el Templo Mayor hacia San Cosme por esa antigua calzada. Pero la calle de Madero tuvo gran importancia porque sabemos que por esta vía entraron triunfantes Maximiliano, Santana, por ahí también entró el ejército trigarante, que eso lo vamos a ver más adelante. Y esta toma es muy interesante porque estaríamos viendo dos de los edificios más altos de México en distintas épocas. Por ejemplo, el edificio La Nacional, que está justamente frente a la Torre Latinoamericana, fue el primer rascacielos de 10 pisos totalmente art deco. Pero no podemos dejar de hablar del cruce de Avenida Juárez con Madero si no vemos lo que es la Plaza de Bellas Artes, edificio de la época del Porfiriato. Sabemos que la intención de Porfirio Díaz de crear edificios para conmemorar el primer centenario de la independencia en 1910 llevó a cabo ese proyecto y darle continuidad a la famosa ciudad de los palacios. Palacio Postal, Palacio de Bellas Artes, Palacio de Minería, Palacio de Comunicaciones, Palacio de Correos, Palacio de Ferrocarrileros, es decir, le daba continuidad a ese nombre. Y estamos ubicados justamente la continuación de Avenida Juárez, que también se llamó en su momento Corpus Christi, en este extremo, que es donde se ubicaba la iglesia de Corpus Christi, el primer convento donde se ordenaron las monjas de hijos caciques mesoamericanos, ¿no? Se dice que una de las descendientes de Moctezuma se ordenó en Corpus Christi un poquito más atrás. Y la Torre Latinoamericana la estamos viendo ahí. Hoy podemos ver un edificio de los 50 de Augusto H. Álvarez, en uno de los rascacielos más importantes de México. Por 28 años fue el edificio más alto de México, e inclusive uno de los más altos del mundo, comparando con los de Estados Unidos. Y enfrente el edificio Guardiola de Art Deco, que también ahorita vamos a ver claramente. Y este edificio es de los más importantes, es muy simbólico lo que es el edificio de la Nacional, llamado así por la aseguradora que ahí se estableció, un edificio de 1934 de Art Deco. Si ustedes remembran esos edificios de Nueva York, de Chicago, es totalmente esa influencia. Y enfrente tendríamos la Latino, que ahí estuvo el zoológico de Moctezuma. Posteriormente se construyó el exconvento, el templo de San Francisco, y este edificio de Art Deco también se le conoce como el edificio Guardiola. Podemos ver los materiales, estos metales característicos del Art Deco. Aquí estuvieron las casas de animales de Moctezuma en esa esquina, donde posteriormente se establecería uno de los conventos franciscanos más grandes de México. Esta torre latinoamericana también tiene
Tiene historias muy simpáticas, ¿no? Se construyó en 1956 y por ese mismo lugar, pero años anteriores, 1822, sabemos que en la calle de Madero, en la entrada pusieron unos arcos. El ejército trigarante entraría triunfante a la Ciudad de México, recordar el hecho histórico del Tratado de Córdoba, el último virrey O'Donoghue, se deja convencer por Agustín de Iturbide y le dice que le abran paso y que lo dejen llegar a la Ciudad de México para ordenarse, autonombrarse como emperador. Y es en esta esquina donde se encuentra el edificio Guardiola, la Latino, que se colocaron unos arcos para remembrar y celebrar la entrada de este ejército trigarante, que más adelante él viviría en Palacio de Iturbide, que estamos viendo más adelantito. Este edificio Guardiola, ¿por qué se llama así? Allá había una casa que ahorita vamos a ver cómo era. Este proyecto fue de Carlos Obregón Santacilia de 1947, totalmente de Art Deco, que en su momento estuvieron los tesoros y las reservas del Banco de México. Hoy en día se encuentran en la zona de Santa Fe. Podemos ver todavía su Art Deco, pero Carlos Obregón, ¿quién fue? Él también construyó el edificio del Seguro Social que se encuentra en Paseo de la Reforma, el Hotel del Prado. Entonces es un Art Deco muy sobrio, podemos ver sus lámparas, las górgolas que adornan. Y este edificio siguió la misma temática de Obregón, porque él también se encargaría de culminar el palacio inconcluso del legislativo en lo que sería el monumento a la revolución. Vecinos interesantes tiene el edificio Guardiola, bien sabemos, como Bellas Artes y la Torre Latinoamericana, y toda su fachada está cubierta de cantera y de mármol, y el vestíbulo, que es muy interesante, es de granito. Esta foto es histórica, aquí sí le voy a poner pausa. Esa casona que estamos viendo ahí, de la época del virreinato, se le llamó la Casa de Guardiola. Entonces, en honor a esa casona, de ese edificio de Art Deco del 47, vino a tomar su nombre. Y podemos ver al fondo, que estamos viendo, pues no es otra cosa que la Casa de los Condes de Orizaba, hoy bien conocido como la Casa de los Azulejos y para muchos lo que es el Sambors. Entonces, esta esquina es muy emblemática por la casa que ahí se construyó. Hubiera sido interesante, súper atractivo ver una casona de ese estilo justamente en esa esquina. Pero recordar que muchas de las construcciones del centro durante su vida fueron cambiando como consecuencia en muchos casos de la desamortización de los bienes eclesiásticos. Eran los grandes mecenas, estas personas de las órdenes religiosas. Entonces, cuando viene toda esa desamortización en la época de Benito, pues muchas casas de ese estilo desaparecieron, ¿no? Fueron retiradas para dar paso a otro tipo de construcciones civiles. El centro histórico, nada más para tener una referencia, son 668 cuadras y tenemos más de 1,346 edificios que tienen un atractivo histórico que están protegidos por el INBA. Entonces es una totalmente, también tiene la clasificación de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Y en esta esquina, otro de los elementos más interesantes de la Nueva España, sabemos que en primer orden llegaron los franciscanos, y lo que estamos viendo correspondería al antiguo atrio del ex convento del Templo de San Francisco. Ustedes cuando van por Madero y quieren entrar a la iglesia, no entran por la entrada principal. La entrada principal estaría justamente donde estamos viendo nosotros. Ahorita en un momento vamos a ingresar. Y esta Casa de los Azulejos del siglo XVIII, la única casona en Ciudad de México que está cubierta de talavera, tiene una historia muy curiosa que por qué se llama la Casa de los Azulejos. Se dice que el conde de Orizaba tenía un hijo, un junior, como le decimos hoy en día, que despilfarraba el dinero y era un bueno para nada. Entonces, su juventud siempre fue muy turbulenta, llena de excesos, y el papá, para que se alejara de esa vida de disipación a la que estaba acostumbrado, un día su papá se dice que le comentó, cansado de tratarlo de convencer, le dijo, si tú por conducta y por tu comportamiento vas a seguir haciendo esas cosas, tú nunca tendrás casa de azulejos. Era como que un mensaje para decirle, síguele y no vas a lograr hacer nada en la vida. Entonces dice que de ese hecho el hijo trabajó y luego la casa se adosó. Pero realmente eso es como una historia. La antigua sede del Jockey Club, aquí Porfirio Díaz acostumbraba a venir, y después una heladería, Sambors, que estaba más adelante del centro, estableció ahí su sucursal.
y esto está justamente frente al ex convento de San Francisco, una de las iglesias más bonitas, uno de los conventos más grandes de México, donde fue bodega, fue cuartel militar durante su época de abandono, y la iglesia por donde ingresamos por esa puerta es el acceso a la capilla de Valvanera. Quiere decir que la entrada principal estaba justamente al poniente. Nosotros cuando ingresamos al templo lo hacemos por un costado. Entonces, esto no es el atrio principal, simplemente fue consecuencia de las modificaciones que llegó a tener a través del tiempo. Esta iglesia, lo que sorprende ahorita que entremos, es lo que es su amplitud, porque es uno de los edificios donde desde la calle no podemos apreciar lo que es su dimensión. ¿Qué pasó con los franciscanos en la ciudad? Sabemos que llegaron en 1524, expresamente con la misión de indoctrinar, ¿no? Ellos fueron los encargados. Sabemos que también crearon métodos que lograron convertir a los indios, y en ese curso del siglo XVI, la conversión de los indígenas fue al catolicismo, fue un proceso lento, y esta iglesia que no es de esa época, sí sirvió para esos grandes fines. Todavía quedan algunas partes de este complejo, como el claustro mayor, que vamos a ver más adelante. Hoy en día hay una iglesia metodista, pero nada más se puede ver por fuera. Entonces, en la época de Comonfort, también esta iglesia se descubrió que había una conspiración, los retiraron a los franciscanos y fue que se fundó la calle aledaña trasera, que es la del 16 de septiembre. Se dice, retomamos el hecho de cuando llega Agustín de Iturbide, él es proclamado emperador justamente enfrente del Palacio de Iturbide, que vamos a ver ahorita. Cuando llegó Iturbide, uno de los edificios más bonitos de la Ciudad de México, también fue un hotel, el Hotel Baltimore, había un bar, el Hotel, perdón, Iturbide, pero lo interesante de este edificio, lo interesante de este Palacio de Iturbide es que en ese lugar también estuvo uno de los grandes conquistadores de Hernán Cortés, en ese predio, pero su nombre se debe a que a principios del siglo XIX, como bien sabemos, este palacio fue cedido a Agustín de Iturbide como primer emperador de México independiente. Este edificio es considerado como una de las obras maestras del barroco, ¿no? Hablando desde un punto de vista civil novohispano. También en este lugar se tienen referencias de que fue uno de los edificios más altos de México. Sus 4 pisos que estamos viendo ahorita lo hicieron uno de los edificios más grandes de México. Podemos ver esos motivos vegetales, ese barroco adosado lo que es a estos grandes muros, y su fachada, como pudimos ver, es una combinación muy típica del centro de lo que es tezontle y cantera. ¿Qué sucedió en la Ciudad de México? Esta es una foto antigua, y es muy curioso, dejaban los zaguanes abiertos porque cuando las carrozas, los carruajes llegaban con algún hecho delictivo, tenía que dejarlas abiertas, y si veían que las cortinas de los carros estaban abajo, significa que habían asaltado lo que es al personaje, al visitante. Y cuando estaban arriba las ventanas o las cortinitas, significa que no había ningún problema. Entonces tenían que estar muy atentos todos para estar pendientes de los hechos que esto sucedía. ¿Qué sucedió posteriormente? Sabemos que en el 64 lo que es Banamex adquirió el palacio y fue sometido a un proceso de restauración muy complejo para convertirlo en uno de los centros culturales del centro histórico. La cantera, el español cuando empezó a construir en México no conocía perfectamente bien las condiciones del subsuelo, se dieron cuenta que la cantera era muy pesada y poco a poco empezaron a reemplazar este material por lo que es tezontle. El tezontle lo estamos ubicando ahí, esa piedra roja volcánica que es más ligera. Entonces muchos de los edificios de México tienen esa combinación. Lo que es los muros, lo que es la contracarga, está hecho de cantera. Y lo que es para revestir, como lo que estamos viendo ahorita, con esos grandes ventanales, sus 4 pisos, sus motivos vegetales. En la parte alta, justamente en el otro extremo estaría la capilla, porque los grandes personajes europeos pensaban que en cualquier momento los reyes de España podían visitar México. Entonces, en el interior siempre dejaban una sala de recepción para que hubiera un lugar adecuado a las visitas. Después de que se terminaron las obras de este gran edificio, Ricardo Legorreta, que es uno de los arquitectos ejemplares de este tipo de trabajo, sobre todo que apoyó mucho a Banamex, en 1972 lo convirtieron oficialmente en la sede operativa del Fomento Cultural Banamex.
Siguiendo caminando por esta calle, que fue el primer palacio que vimos, el Palacio de Iturbide, vamos a llegar a otra de las esquinas más emblemáticas y que tienen mucha historia en México. Tiene que ver mucha historia con México por el gremio de La Plata. Sabemos que existió un señor llamado José de la Borda, que para ubicarlo construyó en Taxco la iglesia de Santa Prisca. Pero también en esta esquina se fundó lo que es el Salón Rojo, uno de los primeros cines de México. José de la Borda, aquí lo estamos viendo, en 1775, se dice que fue uno de los hombres más ricos de la Nueva España, algo así comparado como el Conde de Regla. Entonces ahí estamos viendo la iglesia de Santa Prisca en Taxco. Gracias a su dinero, patrocinó lo que es ese trabajo. Esta casa originalmente ocupaba toda la cuadra, hoy en día son pequeños bloques. Ahí tenemos otra imagen de lo que fue el Salón Rojo, justamente en esa esquina. Se dice que José de la Borda construyó su casa de una cuadra y para completar ese circuito tenía lo que eran barandales y terrazas y balcones que le podían dar la vuelta. Hay una historia muy curiosa, se dice que era tan celoso y su esposa tan bella que lo único que le permitía era caminar por esos balcones a modo de que no saliera a la calle. Entonces, ¿qué podía hacer? Dar vuelta a la cuadra, pero a través de sus balcones de fierro forjado, forjado. Eso es una historia, una leyenda, pero hay otra que es más corta y no tan romántica. Se dice que don José de la Borda padecía de males gástricos y que necesitaba un espacio para poder salir y estar más cómodo. Entonces, parte de la historia nos menciona que esos balcones extendidos que le daban forma a la cuadra era para los males gástricos de don José de la Borda. Este edificio, que hoy en día está una sucursal de Santander, también es otro de los palacios virreinales. Podemos ver claramente lo que es la fachada de cantera, así se le conoce a este edificio como el edificio de Banca Serfín, que en su momento así se llamó. En el interior de ese inmueble se encuentra un mural que celebra los beneficios de la industria y de la tecnología de la cultura del siglo XX. Es bien interesante saber que muchos edificios de orden civil en su interior guardan murales, así como el Hotel Ritz, también se decía que había un mural de la época de más de 100 años de Diego Rivera, pero desgraciadamente muchos de los inmuebles dentro de sus restauraciones, mucha de esta obra ha desaparecido. Entonces, cuando estamos en Tacuba, siempre hay que regalarnos un momento para voltear hacia el oriente, hacia el poniente, porque si volteamos para el oriente, podemos ubicar perfectamente la Latino. Y si volteamos hacia el oriente, perdón, pues podemos ver lo que es todo el Templo Mayor. Entonces vamos a seguir caminando por esta calle de Plateros, que por aquí entraron triunfante los personajes que mencionamos hace rato, y en una de las esquinas más interesantes que estamos viendo ahorita, se encuentra una cabeza de león. Esa cabeza de león es mesoamericana. Esta cabeza de león sobrevivió a la inundación de 1926 en la Ciudad de México. Es una cabeza mesoamericana que estaba en ese lugar. Entonces, unos dirán románticamente cómo el lenguaje novohispano pudo dominar a las costumbres mesoamericanas, pero otros pudieran decir cómo a pesar de la intervención novohispana, todavía resurge entre su interior lo que son elementos mesoamericanos. Esa cabeza está a una altura de 2 metros, lo que marca el nivel de la inundación de esa época. La gran inundación, podemos ver, se encuentran en la red fotos de blanco y negro, cómo estuvo la ciudad inundada. Se dice que mucha gente, murieron cerca de 30,000 personas en esa gran inundación. Fue un gran trabajo de tratar de desahogar la isla, y esto traería consecuencia que muchas de las calles que hoy en día que tienen nombres de río continuarían con este proyecto. Casa Pimentel, otro de los grandes palacios virreinales. El centro histórico realmente es ya un centro muy ecléctico. Desgraciadamente en los sismos del 85, sobre todo, muchas de las construcciones vinieron abajo, entonces solo hay pequeños tramos en algunas calles donde se puede apreciar la misma arquitectura. Es muy común ver un edificio de los 70s, algo art deco, luego algo barroco, y la inundación, otra inundación que hubo en 1629, que la ciudad estuvo inundada varios años, muchos de los edificios vinieron abajo. Y aquí vamos a llegar a otros de los templos más importantes, lo que es el templo de la Profesa. No nada más es uno de los más, de las iglesias más lujosas del virreinato, sino que su interior
aloja lo que es una gran exhibición de pintura, la famosa la Pinacoteca de Artistas Novohispanos. Anteriormente estaban en lo que es el exconvento de San Diego, a un costado de Alameda, pero ahora aquí se pueden hacer visitas para conocer el gran arte virreinal. Cabe señalar que los primeros en llegar en el extremo de la isla, los franciscanos. Sabemos que hacia el sur llegaron los agustinos y hacia el norte llegaron los dominicos. Cada iglesia obtenía el mejor terreno que ellos consideraban en la isla. Pero aquí llegó a suceder algo. Llegaron los jesuitas. Los jesuitas no eran muy bien vistos por esas órdenes, inclusive cuando quisieron establecerse en esta calle de Isabel la Católica y Madero, la antigua calle de Plateros, no les dieron permiso. Si ustedes trazan un mapa, en un extremo está San Francisco, en el otro San Agustín y Santo Domingo. Esas tres principales órdenes no iban a aceptar que en medio de sus intereses hubiera otra orden religiosa como los jesuitas. De hecho, los jesuitas entraron en un litigio, hubo una gran demanda legal para que les dieran permiso de establecerse en ese lugar. Por fin lo lograron y se conectaron aquí. Pero ¿por qué se llama la profesa? Porque se profesaba otro voto, que era obediencia al Papa. En el otro extremo, hacia la calle 5 de Mayo, hay un hotel, el Hotel Willow, que ahí estaba la casa de ejercicios. También recordar que los jesuitas fueron expulsados. Se dice, se comenta y se cuenta que con el dinero de los jesuitas, esto es como algo que se dice no de forma oficial, se dice que con ese dinero se financiaban las guerras de Estados Unidos, entre otras cosas. Pero ya para hablar más en materia del templo de la profesa dedicado a San Felipe Neri, sabemos que su fachada, que ahorita vamos a ver, es un barroco totalmente sobrio, así lo podemos destacar, y sobre todo sobresale lo que es la visión estorta que estaríamos viendo justamente en la parte alta. Esos relieves que están muy bien logrados en cantera representan lo que es la visión que tuvo en su momento San Ignacio de Loyola, con Cristo cargando lo que es una cruz. Entonces aquí estamos en la calle de Isabel la Católica, ¿no? Con esta gran fachada. De igual forma podemos distinguir lo que es la cantera y lo que es el tezontle. También se pueden reconocer en sus extremos las esculturas de Santa Gertrudis, que es parte de la iconografía, quien tuvo una gran veneración en la Nueva España y que se identifica básicamente por el báculo y el corazón en la mano. Estamos viendo estos grandes personajes, esta gran iconografía, también aparece ahí Santa Bárbara, ¿no? Con su inseparable torre y muy venerada por ser patrona contra los rayos, ya que se le reconocen todos los lados de estas grandes puertas. Entonces sabemos que en 1585 los jesuitas compraron este terreno después de ese gran litigio, levantaron una iglesia como tantas que había en el centro histórico. Sabemos que se establecieron más de 40 conventos en el centro. Desgraciadamente, con la desamortización de los bienes eclesiásticos, hoy en día quedan 20 iglesias. Muchos de ellos son museos, muchos de ellos los convirtieron en edificaciones civiles, otras componentes del mismo convento, como era el claustro, como era el huerto, fueron fraccionados para dar paso. Si ustedes ven los grandes conventos en otros lugares de México, sabemos que los recibe un gran atrio y que está conformado por otros elementos. Muchas de las iglesias de México, lo único que quedó fue el interior. Que a propósito, Manuel Tolsá, el primer director de la Academia de San Carlos, quien terminó de construir la Catedral Metropolitana, también intervino aquí. Pero otra de las historias más curiosas de esta iglesia fue que aquí conspiraron contra la independencia. Sabemos que la Güera Rodríguez, cuando vino Simón Bolívar, se dice que muy guapa, ¿no? Cayó en las redes de la Güera Rodríguez. Pero aquí hay un tema ahorita que vamos a ver un poquito más escabroso, ahorita que lleguemos justamente con la Dolorosa, que vamos a ver esta gran escultura, que hay dos. Algunos dicen, también se dice, se cuenta y se comenta, que el rostro de esta Virgen de la Dolorosa es de la Güera Rodríguez, pero esto no es oficial, simplemente es una crónica y una leyenda que acompaña lo que es a la Virgen de la Dolorosa. Se dice que ese rostro, así era la Güera Rodríguez. Que la Güera Rodríguez también tuvo un amorío con Agustín de Iturbide, Simón Bolívar, una de las mujeres más representativas de su época, ¿no? Que luchó mucho por los intereses de la mujer. Aquí estamos viendo a la Güera Rodríguez. Se dice que muy cerca de aquí vivía y
que su rostro corresponde a la Virgen de la Dolorosa. Simplemente es una leyenda popular en la cual nos va dando esta historia fantástica de la profesa de este templo de San Felipe Neri, cuyo convento se había destruido por un terremoto, también sufrieron efectos por los sismos, y lo que fueron los filipenses contrataron al famoso arquitecto Manuel Tolsá para que realizara importantes transformaciones, que es lo que estaremos viendo aquí en el interior. Estas transformaciones terminaron el 25 de mayo de 1802. Parte del anexo que comentábamos fue derribado para dar paso a lo que es a la calle 5 de Mayo. La calle 5 de Mayo vino a transformar mucho del lenguaje urbano, sobre todo religioso, del centro histórico. Esta es otra escultura de la Dolorosa, la podemos ver a la entrada del lado izquierdo y donde está el altar del lado derecho. Una de las iglesias más bonitas, que también fue cuartel militar, los conspiradores aquí estuvieron. Y otro de los edificios más simbólicos, el edificio de la Esmeralda, hoy en día es el Museo del Estanquillo, que estamos viendo justamente en ese lugar. Y aquí es muy importante este cruce porque muchos de los edificios se han conservado como tal, y cuando caminamos por esta calle de Isabel la Católica nos estaríamos acercando a lo que es al Casino Español, a la Casa Boker, para seguir platicando y tratando de entender cómo el extranjero estableció los grandes negocios en lo que es esta zona. Y esta acera nos va a llevar justamente al downtown, donde hay un muy bueno un restaurante, que es el Azul Histórico, pero lo que sobresale, justamente cuando estemos ahorita enfrente, es el Casino Español, uno de los grandes edificios donde el mismo Español tenía un centro de recreo. Cabe señalar que en su interior hay un restaurante de comida española muy bueno. Este edificio palaciego tiene un estilo ecléctico, que su arquitecto fue un personaje llamado Emilio González del Campo, el cual se proyectó por la visita del rey Alfonso XIII de España. Esa fachada de cantera que estamos viendo tiene una portada que es bastante atractiva, sobre todo descansan esas esculturas mitológicas y aparece, como podemos ver, la fecha de construcción, 1903. Esas son las dos figuras mitológicas que descansan sobre esta gran entrada. Esas columnas que vimos son toscanas, presentan grandes relieves con los blasones muy característicos de este tipo de construcciones donde la corona española. Después, si seguimos por esta calle de Madero, ya cuando va haciendo hambre, es muy atractivo comer lo que son unos tacos de canasta. Cabe señalar que por la pandemia, como estamos viendo ahorita, abren hasta las 10 de la mañana, por eso tuve que entrar y me tuve que salir rápidamente. Justamente en ese momento me estaban dando la instrucción que a las 10 de la mañana abrían. Entonces no me quedó otra más que retirarme. Entonces esta calle nos guarda grandes palacios, gran época novohispana. Justamente en este lugar están los grandes joyeros, ahí podemos ver cuánto cuesta el taco de canasta, por si tienen alguna duda. 7 pesos, muy buenos, dicho de paso. ¿Y a dónde llegaríamos? Pues donde llegó en su momento Santana, Benito Juárez, Maximiliano, por aquí entraron triunfantes, también por aquí entró el ejército de los Estados Unidos, en ese acto bochornoso donde colocaron la bandera de Estados Unidos, allá enfrente, donde se encuentra el Palacio Nacional. En esta esquina, como época novohispana, había bares, había salones, había un café que se llamó el Café del Cazador a principios del siglo XIX. Es interesante el centro, no nada más recorrer sus calles, existen placas donde nos van señalando el nombre antiguo de las calles y sobre todo algunos usos que hubo fechas anteriores. Ya estamos a punto de acabar nuestro recorrido peatonal por la calle de Madero, y donde desemboca, como bien sabemos, del lado izquierdo estaríamos ubicando lo que es el Monte de Piedad. Seguimos viendo esos trabajos de cantera y tezontle. Monte de Piedad, una de las 3 instituciones virreinales que persisten, junto con el Hospital de Jesús, el exconvento de las Vizcaínas, la Escuela de las Vizcaínas y el Monte de Piedad. Pero ¿por qué llegamos aquí? ¿Qué tiene que ver ya con nuestra calle de Madero? Sabemos que es el punto donde culmina esta vía, pero simplemente es para marcar que en esa esquina se colocó un mercado de madera que no era ni bonito, pero era funcional. Especias y telas finas que venían de Europa se colocaron en el Parián.
ese mercado de españoles de españoles para españoles. Ahorita vamos a ver una foto antigua de cómo era el Parián. Vean, este edificio estaba construido enfrente de la Diputación en 1843, fue mandado a retirar por orden del general Santana. Esta es una imagen de lo que sería el Parián. Ahorita vamos a ver otra toma de un biombo tomado del Museo de Franz Mayer, y aparentemente así estaría el Parián. Enfrente había otro mercado que se llama el Baratillo, que es donde iba el indígena, donde iba el pobre. Ya la postre sería el mercado de la Lagunilla que se fundaría. Entonces, por un lado llegaba el español, el criollo, el rico, y en el otro extremo, por donde está la Plaza del Volador, justamente al lado del Palacio Nacional, donde está la Suprema Corte, ahí estuvo el Baratillo. Y aquí estamos en el Zócalo, llamado así porque López Santana mandó construir un basamento, un zócalo, que iba a soportar una columna de la Independencia que posteriormente Porfirio Díaz ordenaría que se construyera en el Paseo de la Reforma. Entonces la gente, en lugar de decir zoclo, zoclo, empezó a deformar la palabra y llegaron al punto de decir zócalo. Y es por ello que cuando vamos a alguna ciudad, pueblo de México, nos referimos al centro como el Zocalito. Entonces la palabra se deformó derivado de esa situación. Pues aquí estaríamos acabando lo que es el recorrido de la calle de Madero, la antigua calle de Plateros, también se llamó la calle de San Francisco, la calle del Espíritu Santo. Recordar que anteriormente en la Nueva España lo que había o la actividad que existía en ese lugar era el nombre que daba a una calle. Pues no me queda más que agradecerle este recorrido peatonal rápido, porque así es la calle, y nos estaremos viendo dentro de 8 días.